Mi nombre es Claudia Enríquez y yo les voy a hablar sobre el tema de la Mara 18, que es el número 3. Pandilla 18. Ok. Pandilla Barrio 18 en Honduras es una organización que combina violencia extrema, fuentes rudimentarias de ingresos y contacto con grupos delictivos de alto perfil. Opera en las zonas más pobres de la ciudad, permite una muy limitada participación en sus círculos más altos, pero recluta colaboradores provenientes de distintas condiciones y orígenes. La estructura de la 18 es nominalmente jerárquica. En la cúspide está una figura a la cual ellos llaman el toro, la persona más importante. Y la mayoría de estos toros están en la cárcel, aunque algunos están en libertad. Y dependiendo de su estatus y longevidad en la Mara o pandilla, cada toro tiene una cierta cantidad de células bajo su comando. A estas células se les llama clicas, que constituyen la unidad más claramente definida de la pandilla. Aquí vemos un croquis de la estructura de ellos. Si vemos en la parte superior está el toro, luego los homies, luego los soldados, los paisas firmes, que luego explicaré qué son los paisas firmes, los paisas, los banderas, el traqueto, el conductor de taxi, la novia o jaina y el familiar. Bueno, a cargo de la clica hay un homie. Cada homie tiene una serie de soldados a su cargo. El soldado es un concepto omnicomprensivo que abarca todo lo que puede denotar distintos puestos dentro de la Mara o pandilla, según quien dé la orden. Los distintos roles dentro del rango de soldados no son fácilmente distinguibles para los observadores externos, porque no son bien estructurados, no son muy claros, se difuminan. El rango depende de varios factores, en ocasiones arbitrarios, como les explicaba, que van desde una lealtad percibida hacia la pandilla hasta la predisposición para cometer actos violentos y las amistades que alguien pueda forjar dentro de la pandilla. La distribución geográfica de las maras y pandillas, en este caso de la 18, por debajo del rango de soldados está lo que se llaman los paisas o los soldados. Cuentan con una serie de soldados a su disposición, normalmente el rango de entre 5 y 10 jóvenes. Existen dos tipos de paisas: los paisas firmes, que son aquellos que están a punto de entrar a formar parte de la pandilla, y los paisas normales, que están ahí. ¿Entienden? Entonces han demostrado una extraordinaria lealtad y capacidad de trabajo que hacia la pandilla. En ocasiones están dispuestos, como en efecto muchas veces lo hacen, a ofrecer sus vidas al grupo por su jefe inmediato. Estos los paisas firmes, que ya están a punto de entrar a formar parte, a ser un soldado de la pandilla. Y las mujeres en la pandilla es otro fenómeno que se le llama congras o jainas, o son mujeres de líderes que han marcado una tendencia en la estructura criminal, y al momento de las capturas se descubre el papel que desempeñan en torno a la pandilla 18. Un reciente reportaje publicado por el Instant Crime entrevista a dos colaboradoras, una congra y una cabecilla de los 18 en la zona norte de Honduras, específicamente en el sector de la Ribera Hernández. Los casos particulares fueron destacados recientemente, en los que ambas mujeres fueron capturadas y señaladas como las que daban órdenes en su zona. Usualmente rondan entre la edad de 17 y 30 años. Por ejemplo, el caso de Suani Guzmán, de 18 años, lideraba una docena de barrios de Choloma. El 15 de febrero del 2019, las Fuerzas Nacionales, Antimaras y Pandillas la capturaron cuando pretendía huir por la frontera de Corinto, en la zona norte, por la frontera de Guatemala. Guzmán, según el informe de las autoridades, a su corta edad ya lideraba 12 barrios de Choloma. Asimismo, la señalan como responsable de ordenar el asesinato de 2 taxistas en Jutosa el 11 de febrero del año pasado, del 2018. Por su parte, Elena Jacqueline Silva, de 27 años, alias La Yaqui, lideraba, extorsionaba y estaba encargada de la venta de droga en puntos de Comayagüela y Tegucigalpa. Sobre su caso se maneja que estaba bajo las órdenes de Reina Fabiola Salinas Cáceres, quien es una de las máximas congras de la pandilla 18. Reina Fabiola Salinas Cáceres era la pareja sentimental del boxer Hubert, que era uno de los altos cargos de la pandilla, que lo capturaron aquí en la colonia Tiloarque. A él lo metieron a la tolva y lo mataron los de la MS-13, y se estudia el caso de ellos dos porque era así como Bonnie y Clyde, más o menos. Ok, la recolección de fondos son sus ingresos negros, les proveen a ellos todo lo básico como alimentación, vestimenta, gastos de salud, etc. Incluso esos fondos les sirven para jubilar a algunos cabecillas, retirarlos y seguirles pagando tal como les establecen las investigaciones
en las que se han encontrado listas donde hay nombres de miembros a los cuales se les paga en base a categoría y también a los familiares de los miembros que están en prisión. La pandilla ha ido diversificando los delitos, es decir, perfilándolos de manera criminal, y así algunos que se dedicaban directamente al narcomenudeo, otros al tráfico de armas, otros a brindar seguridad, otros se dedican al robo de vehículos para conducir a quienes se les conoce como ranfleros y otros al asesinato de personas o sicariato. Han adquirido armas de muchos depósitos que quedaron en el país después de la Guerra Fría. Asimismo, ambas estructuras criminales trafican con armamento, la MS y la 18. Tienen la capacidad de comprar vehículos y transformarlos en talleres de pintura para simular que son del cuerpo de seguridad del Estado. Han sido capaces de adquirir indumentaria militar y policial a la que ha sido confeccionada en empresas autorizadas tales como se ha comprobado en decomisos. Ellos tienen la capacidad de robarse una paila y transformarla en patrulla y andar fuertemente armados y vestidos como si fuesen de la policía o de los militares. Asimismo, se proveen de armas que han sido hurtadas de depósitos, como lo que ocurrió en el almacén de evidencias del Ministerio Público en San Pedro Sula, donde rompieron la pared para robarse armas, y lo mismo ocurrió en Naco y muchas otras. Muchas armas que fueron a parar a manos de estas estructuras. Se meten a los batallones y en las bodegas de los batallones se roban las armas. Los batallones son súper grandes y pues no están lo que deberían de estar de vigilados. Y entonces ellos se roban las armas. La operación Avalancha, liderada por el Ministerio Público, se descubrió que muchos de los pandilleros viajaban a la frontera de Las Manos, en Nicaragua, para adquirir armas, para venderlas a El Salvador o viceversa, ya que el tráfico de armas es una actividad muy productiva económicamente para el grupo criminal y muchos del arsenal lo utilizaban para su actividad criminal. La utilización de las armas depende de la actividad criminal que van a realizar, pero generalmente usan fusiles de asalto como la R-15 y la AK-47, que en Honduras están prohibidas, pero para los pandilleros son muy efectivas. Están prohibidas para los civiles. Es armamento de guerra que solo lo debe utilizar las fuerzas de seguridad del Estado, pero ellos son capaces de hurtarlas o comprarlas a agentes de seguridad, pues, que no tienen escrúpulos y con ellas delinquen. Por eso se escuchan muchas noticias de no, es que llegaron fuertemente armados y vestidos con uniformes de la policía y quizás son mareros. Bueno, esta ha sido mi participación. Como bien sabemos, estamos hablando de lo que es el maras y pandillas en Honduras, dice. En mi cuestión a mí me toca exponer lo que es el conteo y distribución de las maras en Honduras. Dice que el conteo de miembros activos de las maras y pandillas, los cálculos, las cifras en cuanto a la cantidad de miembros y pandillas en Honduras varían ampliamente. En términos generales, los cálculos de las ONG son considerablemente más bajos que los cálculos oficiales, pero en ambos se les dificulta medir el tamaño de dichas organizaciones. La policía hondureña en particular tiene un cálculo muy alto de la membresía en maras y pandillas. La realidad es que por cada miembro activo de una mara o pandilla hay varios otros que actúan como colaboradores. Entre estos se incluyen a los denominados banderas, a los traficantes de droga, a los conductores, a los mensajeros, también a las familiares, novias y amigos. Dice que la distribución geográfica de las maras y pandillas no es dije que la cuestión de sí, el problema de maras y pandillas en Honduras es más un fenómeno urbano que rural. Esto no significa que no haya presencia de maras y pandillas en algunas áreas rurales. Un ejemplo claro es en el municipio de Tela, entre La Ceiba y San Pedro Sula, donde la MS-13 ha establecido una sólida base de operaciones. Dice que vamos a dar una reseña de lo que es la presencia o cómo están distribuidos en Tegucigalpa, la 18 y la MS. Según la inteligencia policial, la 18 actualmente opera en aproximadamente 150 barrios y colonias y la MS-13 opera en unos 70 barrios y las colonias de Tegucigalpa. De los 122 barrios y colonias en las que operan, se cree que actualmente hay unos 22 barrios y colonias que tienen presencia de ambos grupos, incluyendo el centro de la ciudad de Tegucigalpa. Aquí donde dice que tiene presencia en los grupos no significa que viven juntos, sino que en una misma colonia existen las dos, nada más que existen líneas divisoras. El que está en un lado del otro no regresa para contar lo que
vio, no sé. Dice en San Pedro Sula, ahora vamos a ver lo que es la distribución en San Pedro Sula. Y por otro lado, en San Pedro Sula dice, la 18 está presente en 22 colonias, la MC13 también está presente en 11 de estas zonas, lo que ayuda a explicar por qué la ciudad experimenta tanta violencia que se deriva de la lucha por dominar las áreas en disputa, dice. Adicionales a estos 11 barrios y colonias, la MS está presente en otros 58 barrios y colonias en San Pedro Sula. O sea que la MS es una que está bien por todos lados y es una de las más grandes, que tiene bastantes integrantes a esta mara. Buen día, abogada. Mi nombre es Carla Vallecillo, soy integrante del grupo número 3. Mi tema a tratar es la mara MS13, más conocido como la mara salvatrucha. La estructura de la MS13 es más difícil de descifrar que la de la 18. A primera vista, ambos grupos aparentan tener un sistema jerárquico similar. Sin embargo, la MS13 trabaja a través de células más pequeñas y más concentradas. Parece ser más disciplinada y estar más controlada en su esquema social, militar y político. Además, el grupo ha demostrado una tendencia a expandirse hacia nuevos territorios, tanto económicamente como geográficamente, lo cual los vuelve cada vez más como un grupo criminal sofisticado y menos como una mara o pandilla callejera tradicional. Bueno, esta ha sido mi pequeña participación y muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, mi nombre es Anthony Rosales y hoy les expondré sobre otras maras y pandillas. Como bien conocemos, en Centroamérica han sido 4 países los que más afectados se han visto en este caso, los cuales son El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras. Como bien se conoce, las maras más conocidas son la MS13, el barrio 18, pero no solo son estas las que pertenecen a nuestro sector y perjudican a nuestro pueblo. También podemos encontrar maras como los cuales son los olanchanos, los benjamines, los vatos locos, el combo que no se deja y los tercereños. Todas estas dichas maras principalmente radican en San Pedro Sula, en la colonia Rivera Hernández. Como bien conocemos, para entrar a una mara no solo es querer entrar, sino que tienen que hacer un tipo de ritual, el cual en anglicismo es llamado el jump in. Lo conocemos entre las maras, se puede conocer como el salto. Principalmente todo este tipo de maras perjudican en extorsión, drogas y conflictos por conseguir más territorio entre ellas. El crecimiento en estas maras se consigue por mediante misiones, llamadas así por ellos, las cuales se basan en ir a matar, en ir a extorsionar y todo este tipo de delitos que cometen estas maras. También podemos saber que las maras no solo trabajan para ellas, sino que también trabajan en conjunto con los carteles, como podemos mencionar el cartel de los Valle Valle, los Bobadilla y los Cachiros. Este es algo de lo que puedo hablar sobre otras maras y pandillas. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Olga Patricia Velázquez y yo voy a hablar sobre la violencia y problemas derivados de las actividades de las maras y pandillas en Honduras. Según los entrevistados, los principales problemas que le afectan debido a la presencia de maras y pandillas son la extorsión, el consumo de drogas y la violencia generada por el pleito de territorio. En comparación a hace 5 años atrás,
Los vecinos de las zonas consultadas en donde existe influencia de las pandillas dicen sentirse más inseguros, tanto por la ola de criminalidad como por la rivalidad entre los grupos pandilleros. Las maras y pandillas tienen en los barrios y colonias marginales su principal ascendero. Es el tejido social en donde mejor se desenvuelven y según el territorio que controlan. Así ejercen la presión sobre sus comunidades, mismas que tienen que lidiar con su presencia para poder sobrevivir. Maras y pandillas. Dice que en Honduras en el año 2022 las extorsiones han incrementado un 153% en comparación al año 2021, alcanzando el segundo registro más alto de la década con 1.824 denuncias, solo por debajo del registro en 2013 con 1.929 denuncias. El 62% de las denuncias de extorsión a nivel nacional se concentran en dos municipios, como lo es el Distrito Central y San Pedro Sula. De las denuncias por extensiones, el 95% se registra en el área urbana y el 60% de las personas que son víctimas de este delito tienen entre 31 y 50 años. En su mayoría son hombres los que denuncian el delito de extorsión, con el 69.4% de las denuncias. El análisis también nos presenta una caracterización de los municipios del Distrito Central y San Pedro Sula. Se registran mayor incidencia por extorsiones. Ambos municipios se sitúan como los dos más violentos del país, registrando el 19.3% en total de muertes violentas. La fuerza del trabajo en Honduras, personas en edad de trabajar, asciende a los 3.9% de personas a nivel nacional, en donde el Distrito Central y San Pedro Sula acumulan el 22% de dicha población. En el Distrito Central y San Pedro Sula se concentran con el 31% de la población desocupada nacional. La extorsión. Sé que la extorsión, el análisis también nos presenta una caracterización de municipios del Distrito Central. Y San Pedro Sula se registran con mayor incidencia por extensión. El 62% de las denuncias de extorsión a nivel nacional se concentran en los dos municipios, en el cual es el distrito y también San Pedro Sula. El consumo de drogas. La prevalencia de vida de alcohol ha aumentado últimamente, pero el consumo actual lo hizo muy poco, mientras que para lo que es el tabaco, la prevalencia de vida se mantuvo igual y el consumo actual disminuyó un poco más. Se comparan resultados encontrados en escuelas primarias. En 1998 y el año 2000, donde la prevalencia de vida del alcohol aumentó, pero el consumo actual permanece estable, mientras que para el tabaco la prevalencia de vida disminuyó, pero el consumo actual aumentó. Se concluye que la edad de inicio en el consumo de drogas disminuye mientras
aumenta la prevalencia de vida y el porcentaje de jóvenes que continúan consumiéndolo. El consumo de drogas ilícitas se mantiene por debajo del encontrado en la población general. Los jóvenes estudiantes refirieron que en sus hogares hay mucho elevado de consumo y de alcohol y también de tabaco. La violencia generada por el pleito en territorio. Dicen que las muertes han sido atribuidas a las pandillas, conocidas como maras, que pelean territorios para lo que es la venta de drogas. Este tipo de homicidios no es nuevo, esto viene desde ya hace varios años. Individualmente, la cantidad de personas que han aparecido muertas es lo que nos está llamando la atención, cada día aumenta más. En, en todo este entramado, las personas jóvenes son la población más afectada por la violencia causada por el crimen organizado y también por las pandillas.